tardes. Pues hace 200 años que la Revolución de Independencia se encontraba en su momento culminante. José María Morelos había logrado tomar Acapulco. Dominaban los insurgentes desde Acapulco hasta Oaxaca y de ahí hasta Orizaba. Y fue así, gracias a estas victorias militares, que contaron con un territorio liberado. José María Morelos creó la provincia de Tecpan, antecedente del actual estado de Guerrero. Dio rango de ciudad a Chilpancingo para que fuera la sede del Congreso de Anáhuac, congreso que había querido convocar su maestro Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces, este ciclo que hemos organizado, pues va a ser un recorrido por ese momento culminante de la Revolución de Independencia, estudiando todas las ideas originales del primer líder insurgente, Hidalgo, y cómo éstas influyen en su alumno y discípulo, alumno en las aulas y discípulo porque fue su seguidor, Morelos, y este pudo reunir al Congreso que diera la primera Constitución de México, la Constitución de Apatzingán de 1814. Me da muchísimo gusto que podamos iniciar este ciclo conmemorativo con dos especialistas en historia, pero también en derecho. Quisiera llamar su atención que hemos hecho este ciclo invitando a historiadores y a constitucionalistas, precisamente para poder analizar todo el proyecto político, jurídico de la insurgencia para la organización de la nueva nación. Y tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor José Herrera Peña y al doctor Pedro Salazar, que serán nuestros conferencistas de esta primera sesión. En primer lugar, quiero darle el uso de la palabra, así se han puesto de acuerdo los dos ponentes, al doctor José Herrera Peña, quien es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. Es investigador fundador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, profesor de la División de Estudios de Posgrado de dicha facultad y autor de diversos libros, entre ellos Maestro y Discípulo, Soberanía, Representación Nacional e Independencia en 1808, Miguel Hidalgo y Costilla, Una nación, un pueblo, un hombre, y Morelos ante sus jueces. Sin más, le damos la bienvenida y escuchamos con gran atención al doctor José Herrera Peña. Agradezco muchísimo, como siempre, a la doctora Galeana su muy fina invitación para participar en estas jornadas ya casi olvidadas sobre el nacimiento de nuestra nación. Esa gran época de transición entre el antiguo y el nuevo régimen
entre el reino de la Nueva España y la nación independiente que surgió como Imperio Mexicano fue largo y doloroso. Duró 11 años. Se inició en 1808 por factores externos y terminó en 1821 en, digamos, una conjugación entre los que siempre se habían opuesto entre sí a través del Plan de Iguala, y en la que ambas partes perdieron mucho, pero ganaron más, ganaron una nación. Bien, el tema es la influencia de Miguel Hidalgo y Costilla en José María Morelos y Pavón. Luego entonces, es necesario dar una semblanza muy breve, muy general, muy breve, de quién era Miguel Hidalgo. Porque hablar de él es inevitablemente hablar de ilustración y de cultura. El señor, que además de hacer su bachillerato en filosofía, hizo también estudios de bachillerato, de maestría y de doctorado en teología, fue un profesor del Colegio de San Nicolás en la antigua Valladolid, hoy Morelia. Durante 20 años dio clase y se dedicó a la investigación, a la lectura, a tomar notas, a dar clase y a convivir con sus colegas profesores y alumnos. Fue un hombre que comenzó dando clases de idiomas y desde luego terminó aprendiéndolos, porque eso es lo que ocurre con algunos maestros. Al enseñar, aprenden. ¿Cuáles eran los idiomas que él hablaba, que él leía, que él dominaba? Bueno, además del latín, que era el idioma obligado en las aulas, sabía griego, hebreo y desde luego las lenguas romances, italiano, portugués, francés. En francés tenía sus tertulias con el intendente Riaño, que primero lo fue de Valladolid y luego de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, el gobernador de la entidad, que estaba casado con una dama de Nueva Orleans, de ascendencia francesa, y que había invitado a su hermanita a vivir con ella. Así es que se reunían los cuatro a cenar, a convivir y a platicar en ese idioma. Pero además hablaba náhuatl, otomí y tarasco. Después de su aprendizaje y su enseñanza en lenguas, dio clases de filosofía. Estuvo muchos años dando esa clase de filosofía. Si en total estuvo en San Nicolás 20 años dedicado al ejercicio de la cátedra, por lo menos unos 8 fue profesor de filosofía. ¿Qué era la filosofía en esa ciencia? Sí,
Era el amor a la sabiduría, por supuesto, en el sentido clásico, pero también era el conjunto de las ciencias. La filosofía estudiaba las matemáticas, la astronomía, la física, la química, las ciencias naturales, sin omitir, desde luego, lo que después, con el positivismo, se llamaron ciencias sociales. Es decir, la historia, el derecho, la propia teología. Porque al concluir su etapa de profesor de filosofía, empezó a enseñar teología. Escribía. Por ejemplo, tradujo del latín al español sus cartas de San Jerónimo a Nepociano, con notas de él para su mejor inteligencia, y que se distribuyó entre todos aquellos sacerdotes que no habían tenido estudios formales en el seminario, sino que se habían ido improvisando, sobre todo los que vivían alejados de las grandes ciudades. Y desde luego es famosa su disertación sobre el verdadero método de estudiar teología escolástica. Y es famosa no por sus referencias a la teología escolástica, por sus críticas contundentes y demoledoras a la filosofía de Santo Tomás, de quien por otra parte era admirador de la Suma Teológica, pero no de los maestros ni de los manuales, de los libros de texto que con base en Santo Tomás circulaban en las escuelas. Por eso era escolástica, porque era la teología de las escuelas. Pero decía, es importante esta disertación por otras dos razones. En primer lugar, por su aparato crítico. Tiene 60 notas al pie de página de autores clásicos, modernos, cristianos, no cristianos, en latín, en español y en otros idiomas. Y no precisamente autores de teología, sino autores simplemente de lo que podríamos llamar las ciencias del hombre, las ciencias humanas o las ciencias sociales, si se prefiere. Y por otra parte, también es interesante porque nos dice cuáles son los requisitos de la historia o cuáles son los elementos que se deben utilizar para analizar un fenómeno histórico de lo que sea, de objetos, de ideas, de seres humanos o de cualquier otra cosa. Y nos dice que se necesitan tres cosas. Primero, que se sitúen los acontecimientos en el espacio en que ocurrieron. Es decir, ahí la ciencia de apoyo, la columna más importante de la historia, tendrá que ser la geografía. Segundo, que se sitúen en el tiempo en que sucedieron. No hay que sacarlos de su contexto temporal, porque si no, alteran su significado.
deben estudiarse exactamente ahí, y para ello se requiere una ciencia de apoyo, la cronología. Sin una de ellas, dice Hidalgo, la historia se vuelve tuerta, y sin las dos, completamente ciega. Pero además hay un tercer elemento que probablemente sea el más importante: la crítica. No se puede admitir ni lo que se ve, ni lo que se oye, ni lo que se lee a pie juntillas. Hay que someterlo al ejercicio de la razón crítica para separar lo cierto de lo falso. Y hay que tomar lo cierto. Adequatius intellectus et rei. Eso es lo cierto. Esa es la definición de la verdad. La concordancia entre la inteligencia y la cosa. Adequatius intellectus et rei. Entonces, lo que era cierto, lo que era verdadero, debía admitirse e incluso probarse, y lo que era falso, desecharse. Esas eran las enseñanzas, grosso modo, del maestro Hidalgo en el Colegio de San Nicolás. Hombre culto, se le veía o se le describe que siempre andaba con un libro en las manos por las calles y le gustaba generar una gran polémica. Fue rector del Colegio de San Nicolás durante algunos años, justamente en los años en que llega al plantel un alumno con tez bronceada, ya pasaba la adolescencia, que se llamó José María Morelos. Se ha hablado de cosas abstractas, de su sentido de la historia, pero por supuesto que en San Nicolás, extra cátedra, en los corredores, en los refectorios, también se hablaba de otras cosas. Se hablaba de las tormentas, de las causas que las originan, pero se hablaba también de los problemas sociales, por supuesto. ¿Qué es la teología? Bueno, desde el punto de vista formal, pues es el estudio de todo lo que se refiere a los dioses. En el caso de la teología católica, pues de todo lo que se refiere a Dios. Pero es más que eso. Los estudios de teología incluían e implicaban también el estudio de las cosas humanas, del derecho, de las formas en que estaba organizada la sociedad, y por lo tanto no se leían solamente libros exclusivamente teológicos, sino lo que hoy se conoce como los frutos de la Ilustración. Según los ilustrados, la historia es la evolución del espíritu humano. Bueno,
Justamente también se discutían ahí cómo había evolucionado el espíritu humano y concretamente en la Nueva España. Por consiguiente, se hacían estudios sobre la historia de la Nueva España. ¿Qué cosa era la Nueva España? ¿Cómo había nacido? ¿Cómo se había desarrollado? ¿Por qué era así? ¿Cuáles eran los principios en los que se había fundado? ¿Y cómo se habían estropeado muchos de esos principios, de tal suerte que algunos de ellos inclusive se habían totalmente desnaturalizado? Y el estudio de las cosas de la Nueva España significaba, es el estudio de todos los autores que habían escrito sobre el reino de la Nueva España. Esa fue la influencia originaria de Hidalgo en Morelos. Pero, ¿y la política? La política también formaba parte de eso. El reino ya había madurado. El reino o nación, aquí tendremos que utilizar los dos términos como sinónimos. El reino era un territorio sobre el cual se asentaba una población organizada políticamente conforme a ciertas reglas de derecho. Eso era la nación. Lo que pasa es que en el tiempo de la Ilustración empezó a preferirse utilizar el término de nación que el de reino, sobre todo aplicado para la situación francesa, y pronto se diseminó ese término en todo el mundo ilustrado. Pues bien, la nación tenía una forma de gobierno, pero ¿era la adecuada? ¿Era justo lo que estaba ocurriendo? Y desde luego empezaron a plantearse las inquietudes y a dárseles soluciones racionales. Y hagamos un receso. Bien. Como ustedes saben, Hidalgo tuvo que salir del colegio de San Nicolás, nombrado por el obispo de Michoacán como cura, primero de Colima, luego de San Felipe Torres Mochas y por último de Dolores. En San Felipe Torres Mochas se dedicó a la literatura. Comenzó a traducir las tragedias de Racine, las obras de Molière, del francés al español, e hizo que los jóvenes de la localidad hicieran el papel, interpretaran el papel de los protagonistas de la historia. Pero también se dedicó a otras cosas, ustedes lo saben muy bien. Se dedicó a fomentar las artesanías, la alfarería, la carpintería, la herrería,
etcétera, y el cultivo de la vid. Él era hacendado, tenía 3 haciendas y en una de ellas criaba toros de casta. Le gustaban los gallos y sobre todo hacer vino de sus propios viñedos. Compartía su tiempo con sus amigos que lo iban a visitar de muchas regiones del país, no solo de Michoacán, de Zacatecas, de San Luis, de Jalisco, de Colima, de Puebla, etc. Él mismo andaba, tomaba el caballo o el carruaje y se dedicaba a viajar, a ver a sus amigos. Era un hombre de amigos. En el año de 1800 fue denunciado por 2 de sus amigos ante el Tribunal de la Inquisición. Y entonces los inquisidores comenzaron a investigar sus actividades y sus ideas. Y a través de 10 años, el expediente de la Inquisición es muy grueso y en esos 10 años se ven las descripciones y los relatos de aquellos que estaban comisionados para seguir los pasos de Hidalgo. Y les preguntaban como testigos qué había dicho, cuáles eran sus ideas, en qué pasaba el tiempo, sus debilidades, sus afectos. La doctora Galeana ha escrito un precioso libro que se llama Charlas de café con Miguel Hidalgo y Costilla, y ahí describe justamente, entre otras cosas, lo que Hidalgo pensaba, tanto desde el punto de vista filosófico como político y hasta religioso. Pues bien, en esos 10 años, Hidalgo y Morelos también se visitaron con frecuencia. Hidalgo no a la Tierra Caliente, pero Morelos sí, cuando venía a Valladolid o llegaba a San Felipe, Torres Mochas e inclusive a Dolores. ¿Cuál fue la influencia de Hidalgo en la última etapa, en la etapa revolucionaria ya? Hidalgo pensaba, primero, en la independencia nacional. Segundo, en los derechos del pueblo. Y tercero, en los derechos del hombre. Creía que la nación, el reino, que ya no le llamó Nueva España, sino América Septentrional, debía gobernarse por sí misma, debía ser dueña de su propio destino. Y él justamente, podríamos calificarlo como uno de los autores de la teoría o del principio de autodeterminación de las naciones. Y este lo expresó en forma muy sencilla. Bueno, si entre las naciones cultas el inglés quiere ser gobernado por inglés, el francés por francés, el italiano por italiano, el alemán por alemán,
y entre las naciones bárbaras de América. El apache quiere ser gobernado por apache, y el otomí por otomí, y el tarasco por tarasco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué los americanos no podemos gobernarnos por nosotros mismos? ¿Por qué necesitamos ser gobernados por un órgano político de la península? En cuanto a los derechos del pueblo, el pueblo tiene derechos, por supuesto, y estos son reconocidos no solamente por las leyes clásicas, las leyes españolas, las leyes de Indias, sino también por el Dios de la naturaleza. No está hablando del Dios de los católicos, ni del Dios de los protestantes, ni del Dios de los judíos, sino el Dios de la naturaleza. Es decir, está haciendo referencia al derecho natural. Los pueblos tienen derechos. ¿Qué derechos son estos? El derecho de establecer, modificar, alterar o abolir su forma de gobierno. Ese es un derecho inalienable e imprescriptible. Por lo tanto, el pueblo es la fuente de la soberanía. Es decir, es la fuente del derecho, de la ley. Es la fuente del gobierno y de la administración pública. Y es la fuente de la justicia. El derecho, el pueblo, mejor dicho, tiene derecho a darse sus propias leyes, su propio gobierno, a elegir sus propios gobernantes y hacerse justicia a través de sus representantes. Y por último, los individuos, desde luego, también tienen derechos, y no solo los derechos establecidos por la ley, porque la ley había sancionado situaciones sociales tan injustas como, por ejemplo, el autorizar que los seres humanos se vendieran unos a otros en calidad de esclavos. Eso es contra el derecho natural, decía Hidalgo. Pero la injusticia en que vivían las castas, sometidas a tributo y condenadas ad perpetuam a la infamia jurídica, era oprobioso. Los infames eran los que habían dictado esas leyes de las castas, separadas unas de otras, discriminadas las no españolas ni las indígenas. Todo lo que descendiera de los negros era discriminado, y los negros mismos esclavos. Pues bien, eso tenía que cambiar. Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Luego entonces era necesario abolir la esclavitud y proscribir las castas. Y las tres cosas: el derecho de autodeterminación, el derecho del pueblo para forjar su propio destino, y los derechos del hombre y del ciudadano, derechos no solo civiles, sino también políticos, los proclamó durante los 4 meses que asumió la jefatura del Estado Nacional en lucha por su independencia.
desde luego que tuvo muchos discípulos, y muchos discípulos que compartieron la mayor parte de sus ideas. Morelos fue uno de ellos. En las próximas ocasiones, ustedes escucharán el análisis de los sentimientos de la nación. Pues bien, los sentimientos de la nación no es más que una propuesta constitucional sometida a la consideración del Congreso que se estableció en Chilpancingo con objeto de que se analizara, se discutiera y en lo que fuera procedente se aprobara. Y en esos sentimientos de la nación están los principios a los que hice referencia: independencia nacional, soberanía del pueblo, derechos del hombre y del ciudadano, en 23 puntos que tuvieron el antecedente de los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, presidente de la Junta, quien también, con matices distintos, proyectó esas mismas enseñanzas del maestro. Para concluir, señores, y perdón por haberme extendido, para concluir, esos tres principios siguen vigentes y están inscritos en nuestra Carta Magna: autodeterminación, soberanía y derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Herrera Peña, que se impuso a Tlaloc, ¿verdad? Y entonces ustedes pudieron escuchar esta magnífica disertación sobre Hidalgo y sus influencias en Morelos. Yo quisiera apuntar que hay un documento clave que va a publicar Morelos en Aguacatillo en noviembre de 1810, que son las instrucciones que le dio Hidalgo en Indaparapeo el 30 de octubre de ese año, cuando Morelos fue a ofrecerse como capellán para las tropas insurgentes, e Hidalgo, con esa genialidad y simpatía que le eran características, le dijo que le era mucho más útil que se fuera a tomar Acapulco y a insurreccionar el sur, a que se fuera de capellán del ejército. Y le da las instrucciones, el plan de gobierno, así es publicado por Morelos, el plan de gobierno para todos los comandantes de las divisiones insurgentes. Este documento, el original, está en el Centro de Estudios Carso, aquí muy cerca en San Ángel, y contiene, como Morelos mismo lo expuso, las directrices para la revolución en 29 puntos. Y es muy interesante ver la concordancia, la continuidad que hay entre estos 29 puntos de instrucciones de Hidalgo a Morelos y lo que Morelos va a poner en los sentimientos de la nación. Utiliza inclusive las palabras textuales de su maestro. Señala que, y es que le estoy ayudando a Pedro, que pase el aguacero para pasar el aguacero. Le dice Morelos que se darán leyes suaves. Esto de leyes suaves textual es de Hidalgo.
Hidalgo había querido convocar a un congreso con representantes, dice textualmente, de cada villa y lugar, para que dieran leyes suaves, acomodadas a cada sitio. O sea, nos está hablando de un régimen federalista. Y por otra parte, el propio Hidalgo dice que estas leyes van a moderar también, lo que dirá después Morelos, la ignorancia y la pobreza. Hidalgo señala en otro texto, muy bonito por cierto, que la independencia política de la que él está hablando es aquella en la que cada hombre puede tener el producto del trabajo de sus manos y conocer el sabor de la miel. Fíjense ustedes qué belleza. Entonces, después Morelos, que fue, como ven, magnífico alumno y discípulo, va a utilizar casi los mismos términos en su célebre punto número 12 de los 23 sentimientos de la nación, donde dice que como la ley es superior a todo hombre, esta debe de ser tal que obligue a patriotismo y que modere la riqueza y la indigencia y mejore las costumbres y acabe con los vicios, etc. Entonces, esto es muy importante que ustedes vean la continuidad que hay en el pensamiento ideológico, político, jurídico de los dos líderes insurgentes. Pues ni modo, no se va la lluvia, así es que ya te voy a tener que pasar el micrófono. Vamos a escuchar ahora al doctor Pedro Salazar. Él es doctor en filosofía política por la Universidad de Turín, Italia. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de la Facultad de Derecho, también de Flaxo, del CIDE, y ha sido profesor en diversas universidades, tanto europeas, latinoamericanas como estadounidenses. Es coordinador de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez y entre sus libros destacan Derecho y Poder, Derechos y Garantías, Crítica de la Mano Dura, Cómo enfrentar la violencia y preservar nuestras libertades, La democracia constitucional, una radiografía teórica, y en coautoría con José Woldenberg y Ricardo Becerra, La mecánica del cambio político. Escuchamos al doctor Pedro Salazar Ugarte. Muchas gracias. Pues muchas gracias en primer lugar a todas ustedes y a todos ustedes por estar aquí en este día tan lluvioso, y no lo esperábamos, la verdad, este aguacero, para hablar de un tema pues tan relevante para el constitucionalismo mexicano como es recuperar no solamente los documentos históricos que le dan fundamento, sino también las ideas de los grandes pensadores, pero también de los grandes hombres de acción que hicieron posible la independencia y que sentaron las bases para el México moderno. En primer lugar, porque es debido y porque en verdad lo creo, quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana su generosa invitación para participar en este seminario en el que se nos invita a algunos juristas a incursionar
en los terrenos de los historiadores. En lo personal, haré esta incursión, que es al mismo tiempo una excursión, con suma prudencia, genuina humildad y me temo que con inevitable ignorancia. De hecho, mi agradecimiento a la doctora Galeana es doble, por la invitación para estar en este estupendo Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y para compartir la mesa con don José Herrera Peña, pero también porque me obligó a estudiar, a leer y a releer para poder abordar el tema que me propuso. Y eso solo lo hacen los amigos que son a la vez maestros, como la doctora Patricia Galeana. De hecho, la primera pista que seguí para adentrarme en el tema fue el artículo de la propia doctora Galeana que lleva el título La idea de república en Hidalgo y Morelos, y que fue publicado, si no me equivoco, en un libro conmemorativo del Bicentenario que lleva por título 1810-1910-2010. En su estupendo ensayo, que traigo además aquí conmigo, Patricia Galeana recupera y reconstruye las piezas que permiten decretar dos cuestiones fundamentales. La primera, que tanto Hidalgo como Morelos promovían ideas republicanas. La segunda, que el pensamiento de Morelos, puntualmente recogido en los sentimientos de la nación y posteriormente reflejado, como ya se ha dicho, en la Constitución de Apatzingán, era en buena medida heredero de las ideas de su mentor. Podemos decir, si entendí correctamente la interpretación de la doctora Galeana, y que debo decir que coincide además con la que hace Octavio Hernández en su trabajo La lucha del pueblo mexicano por sus derechos constitucionales, y otros destacados expertos en la materia, que en realidad fue Morelos y no Ignacio López Rayón quien asumió y lideró la tesis medular del pensamiento hidalguense: la derrota del absolutismo mediante la completa independencia no solamente de la corona, sino de las ideas monárquicas. Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos sostener que más allá de algunos pronunciamientos simbólica e históricamente relevantes que tenían un sentido práctico y estratégico en el contexto histórico preciso, como es el caso, por ejemplo, del grito insurgente a la voz de «Viva Fernando VII, muera el mal gobierno», en realidad Hidalgo había abrazado desde el inicio de la independencia las ideas que Morelos lograría plasmar después en aquella que, según Mario de la Cueva, citado de nueva cuenta por Patricia Galeana, sería la base del constitucionalismo mexicano. De hecho, el propio Hidalgo había propuesto la convocatoria de un Congreso Nacional Americano que Morelos lograría materializar años después. La idea entonces de emprender un proceso constituyente sobre bases republicanas era originalmente del propio Hidalgo. Nos dice Octavio Hernández que Morelos fue un lector de Rousseau y de Montesquieu, pero como ya se ha dicho en esta mesa y como nos previene Patricia Galeana, Hidalgo también los había leído y me permito suponer que lo había hecho antes que él. De hecho, en una formulación que materializa una contradicción aparente desde el punto de vista de la identidad intelectual de Hidalgo, Patricia Galeana nos dice que era a la vez un humanista cristiano y un liberal revolucionario, promotor de un Estado confesional católico y a la vez
heredero del pensamiento francés ilustrado y conocedor del proceso constituyente norteamericano, además conocedor tanto de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 como del proceso y los documentos constitucionales constituyentes de lo que serían los Estados Unidos de Norteamérica. Hidalgo emerge, sin duda, indiscutiblemente en esta aparente contradicción, y no podría ser de otra manera, como un hombre de su tiempo y de su contexto, y a la vez como un precursor del momento histórico que ya no le tocaría vivir. Una especie de hombre bisagra en la historia de México que supo transmitir su pensamiento y su causa en una coyuntura definitoria e irrepetible en el devenir nacional. Si, como dice María Zambrano, conciencia histórica es responsabilidad histórica, Miguel Hidalgo fue un protagonista consciente y comprometido de su tiempo. Una idea que me llamó mucho la atención, porque yo tengo formación de constitucionalista, pero también de teórico de la política, al estudiar el pensamiento de Hidalgo, fue precisamente lo que nos decía la doctora Galeana hace algunos minutos, su concepción de la libertad como un ideal estrechamente vinculado con la autonomía de las personas. Libertad política, decía Hidalgo en esta idea que la doctora mencionaba, es aquella en la que cada quien es dueño del trabajo de sus manos. En esta tesis y en otras muy similares, me parece que trasluce un republicanismo en el pensamiento de Hidalgo que sigue vigente el día de hoy y que es promovido por algunos autores como Philippe Petit o José Luis Martí. Para ellos, la libertad negativa de los liberales y la libertad positiva de los demócratas es superada por una idea de la libertad como no dominación, que me parece que es precisamente la idea de libertad que constituye la columna vertebral del pensamiento de Hidalgo, si lo entendí bien al leerlo. Veamos lo que nos dice Philippe Petit el día de hoy de esta idea de libertad como no dominación. Lo cito. La tradición republicana es unánime en presentar la libertad como lo opuesto de la esclavitud y en ver la exposición a la voluntad arbitraria de otro o vivir a merced de otro, como un gran mal. El contrario del liber o de la persona libre en el uso republicano romano era servus o esclavo. Fin de la cita. ¿Qué mejor exponente de esta idea de la libertad como no dominación que el insurgente independentista que abolió la esclavitud y los tributos de comunidades indígenas y castas en el bando publicado el 6 de diciembre de 1810 en Guadalajara? Pero en lo que podría parecer una paradoja, al menos para los teóricos del pensamiento político, el republicanismo de Hidalgo tiene también algunos tintes liberales. Ello es claro cuando habla, por ejemplo, de los derechos naturales, imprescriptibles e inalienables, o cuando abraza la tesis de origen lockeano antes que de Montesquieu de la división de los poderes. Desde esta perspectiva, creo no equivocarme al sostener que el republicanismo de Hidalgo tiene un corte más cercano al pensamiento liberal de Manuel Kant que al pensamiento revolucionario de Jean-Jacques Rousseau. Es el rechazo a la opresión
y a la dominación, no tanto el autogobierno entendido como la expresión de la voluntad general, me parece, el eje central de su pensamiento. Por eso, precisamente, sin contradicciones teóricas, es posible ver una conexión entre su republicanismo y su liberalismo. Por ejemplo, en la idea que la misma doctora Galeana subrayaba de contar, de la importancia, digámoslo, de contar con leyes, lo cito a él, leyes suaves, benéficas y acomodadas a la circunstancia de cada pueblo. Fin de la cita. El ideal liberal del gobierno de las leyes en esta idea se entrelaza con el proyecto republicano del gobierno propio de cada comunidad. Ya lo decía, creo que con mucho tino, el doctor Herrera Peña. La idea que está detrás es la idea de autodeterminación y en este sentido de autonomía, una idea más de nación que de demos. Es verdad que todas las tesis que acabo de citar de Hidalgo fueron recogidas en los sentimientos de la nación y en esa medida fueron adoptadas abiertamente por Morelos. Ya lo decía la doctora Galeana, yo lo aprendí leyendo sus textos y los de otros expertos en la materia, que es posible encontrar los lazos conductores entre las tesis expuestas y dejadas en algunos testimonios por Hidalgo y después el documento de los sentimientos de la nación y la Constitución posteriormente de Apatzingán. Desde esta perspectiva, tiene razón la doctora Galeana cuando afirma lo siguiente, la cito a ella textualmente. Hidalgo y Morelos coincidieron en su idea de república. Su proyecto político era claro: establecer un gobierno constitucional con leyes justas, adecuadas a cada pueblo, para acabar con la inequidad. Incluían los principios de independencia y libertad, soberanía nacional y popular, constitución, democracia representativa, división de poderes y derechos individuales. Fin de la cita. Pero yo tengo la impresión, y probablemente me equivoque, que el republicanismo de Morelos sí tenía acentos más cercanos al pensamiento de Rousseau. No tanto por su concepción de la política y del gobierno, como por su reivindicación de la libertad entendida, ahora sí como autogobierno expresado en una suerte de voluntad popular. Ello al menos en dos sentidos. Al subrayar la idea de soberanía y de la representación, en la que si bien implícitamente, como veremos, rescata la idea de la división de los poderes, Morelos adopta una tesis abiertamente popular y privilegia a la Asamblea Legislativa como el espacio, digamos, estelar de la política una vez que la misma fuera institucionalizada. Veamos el punto quinto de los sentimientos de la nación. Lo cito. Quinto, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias de números. Pero también, y si no me equivoco, la vinculación entre el pensamiento de Morelos y el de Rousseau se da en otras dos vertientes. Al reivindicar de nuevo la importancia del gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres, con lo que al igual que Hidalgo hace suya aquella magnífica tesis de Rousseau de que solo la ley convierte a la fuerza en derecho y a la obediencia en deber.
Y también, y esto es muy importante, al identificar, como lo hace Morelos, a la desigualdad social como un mal nocivo para la subsistencia de la República, con lo que rescata aquella estupenda idea del contrato social según la cual la República solo es viable si nadie es tan rico como para poder comprar a otro hombre, ni nadie tan pobre como para verse forzado a venderse. Veamos el enunciado 12 de los sentimientos de la nación. Dice que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Fin de la cita. De esta manera, si no me equivoco, en los sentimientos de la nación se encuentran presentes los pensamientos del hidalgo republicano y liberal, y también las ideas del pensamiento del Rousseau, no solo del contrato social, sino también del famoso discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Estas ideas no son ajenas al pensamiento de Hidalgo. Por ejemplo, cuando afirmaba que las leyes y el gobierno independiente gobernarían con la dulzura de los pobres y desterrarían la pobreza. Pero creo que tampoco son el corazón nuclear de su pensamiento. En un cierto sentido, y me puedo equivocar, me parece que mientras Hidalgo es un republicano con una inclinación fuertemente liberal y desde esa perspectiva será un precursor de las ideas siguientes del siglo XIX, Morelos defiende un republicanismo, si se me permite, más revolucionario. Ello, aunque ambos en los hechos lucharan con valor e inteligencia en la gesta independiente. Incluso en el tema polémico del indiscutible confesionalismo de ambos, Morelos, en el tercero de los sentimientos de la nación, delinea la tesis de la liberación del pueblo ante el sometimiento eclesiástico. Lo cito: que todos sus ministros del clero se sustenten de todos y solo los diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más subvenciones que las de su devoción y ofrenda. Se trata de una tesis que creo que no debemos estirar demasiado, yo al menos no me atrevería, y es el típico punto en el que resbalaré como jurista en el terreno de los historiadores, pero creo que anuncia la beta de la que sería una de las banderas fundamentales del liberalismo mexicano de las décadas posteriores. Concluyo. Para la historia del constitucionalismo mexicano, la importancia de los sentimientos de la nación y por lo mismo del pensamiento de Morelos y a través de de las ideas de Hidalgo, es indiscutible. Porque como bien advierte Octavio Hernández, y lo cito, uno a uno, los puntos sustentados por Morelos se filtran a partir de la Constitución de Apatzingán y van pasando el sedazo de las constituciones opuestas a la independencia, a la libertad, al progreso y a la justicia social hacia la Constitución de 1917. Ya lo decía el doctor Herrera Peña. Hasta esta, la Constitución de 17, continúo citando a Octavio Hernández, llega en el principio de la soberanía nacional, de la división de los poderes, la tesis de la supremacía de la Constitución,
las ideas básicas sobre la justicia social, la supresión de penas infames y trascendentes, etc. Hoy, en 2013, cuando nuestra Constitución ha sido tantas veces reformada, hace algunos días le escuchaba al doctor Diego Valadez, jurista ilustre, que el artículo 28 de la Constitución actual, recientemente reformado hace algunos meses, hoy contiene más palabras, ese solo artículo, que toda la Constitución de 1917 original. Pues bien, hoy que nuestra Constitución ha sido tantas veces reformada, cuando se habla y se discute sobre la democratización y la consolidación incierta, cuando se habla de reformas estructurales y se promete una transformación nacional inminente, y se debate también el lugar que les deben tocar a nuestros derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional, creo que adquiere especial sentido voltear hacia atrás y recuperar el pensamiento de los padres de la nación mexicana. No solo porque ahí se encuentra el origen de nuestro constitucionalismo, sino porque también nos obliga a pensar no solo en lo que cambió, sino en todo aquello que no ha cambiado. Han pasado 200 años y nuestro país sin duda es muy distinto al que conocieron Hidalgo y Morelos. Sin embargo, sigue teniendo sentido reivindicar la idea de la soberanía popular democrática, recordar el valor de la ley general como garantía de igualdad formal y fundamento de nuestras libertades, oponerse a la tortura y a otros tratos crueles e inhumanos y sobre todo, advertir que la desigualdad entre los opulentos y los indigentes está haciendo estragos a nuestra sociedad y desfondando a la República. Así que la evidencia de las cosas que han cambiado quizá nos están impidiendo mirar la profundidad de las que permanecen. Por ello, como seguramente algún día leyeron y coincidieron Hidalgo y Morelos al repasar las páginas del espíritu de las leyes de Montesquieu, a los mexicanos y a las mexicanas del siglo XXI quizá nos haga falta recordar que a las repúblicas se les debe gobernar por el principio de la virtud, el amor a la patria y la igualdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Pedro Salazar. Bueno, es muy importante lo que él mencionó respecto a Ignacio López Rayón, porque hay una diferencia fundamental entre este proyecto que Rayón defendió, aunque reconoció que era inacabado, llamado Elementos Constitucionales, y las ideas de Morelos. Una diferencia fundamental es que Rayón incluye en los elementos constitucionales a Fernando VII. O sea, Rayón significa la continuidad de la línea no de Hidalgo, sino de Allende, que son dos cosas distintas. Hidalgo ya había roto, es más, había querido romper con Fernando VII desde el principio. Tenemos la carta de Allende, donde Allende le está insistiendo que es útil mencionar a la figura de Fernando VII para atraer a peninsulares del ejército realista a las filas insurgentes. Esto mismo es el mismo argumento, igualito al de Allende, el que utiliza Rayón en la correspondencia con Morelos. Entonces, Rayón va a hacer una regresión
respecto de lo que ya había hecho Hidalgo. Hidalgo había sacado no solamente a la efigie de Fernando VII del Palacio de Gobierno en Guadalajara, declarándolo Palacio Nacional, igual que hicieron también en Cádiz, que cambiaron el término real por nacional, y establece un gobierno de corte republicano, desde luego, no monárquico, mientras que López Rayón regresa a Fernando VII. Y no solamente esto, sino que incluye en los elementos constitucionales nada menos que a la Inquisición. Por otra parte, en efecto, Morelos habla del libre pago de obvenciones parroquiales, que será retomado por los liberales de 33 y luego por la ley Iglesias anterior a la Constitución de 57. Y además, respecto al fuero eclesiástico, subraya que deberá ser para uso del ministerio eclesiástico. O sea, que estuviera circunscrito nada más a los actos de culto. Otro aspecto fundamental es que en el discurso que le había preparado Bustamante para la inauguración del Congreso de Chilpancingo, Morelos, su puño y letra, tacha a Fernando VII y también tacha francmasonería y la sustituye por la palabra fanatismo. Fíjense qué acto tan liberal y podríamos decir hasta heterodoxo. Entonces, ciertamente las ideas de Morelos en este sentido van no solo a continuar las de Hidalgo, sino a tener más tiempo para definir todo este proyecto de la nueva nación, con el apoyo, que también hay que mencionar, no solo de Carlos María de Bustamante, sino de Andrés Quintana Roo, que lo auxilia para justamente los sentimientos de la nación. Y la última versión que ya no conoció Morelos le mete mano también Carlos María de Bustamante. Bustamante le metía mano a todo y bueno, y cuando en su cuadro histórico, en fin, vemos cómo va él entretejiendo unos hechos y poniéndole de su cosecha otros, ¿verdad? Bueno, pues creo que ha sido una mesa excelente y yo quisiera agradecer a nuestros dos conferenciantes y pedirles que si tuvieran a bien hacer algún comentario sobre la pregunta que ustedes formularon.